Estamos en campaña. Estamos en campaña. Aunque hay un movimiento, decisión profesional integrado por destacados profesionales de la República Dominicana, entre quienes se encuentran José Alejandro Ayuso y Fabricio Gómez Mazara. Aquí están con nosotros. Buenas tardes, bienvenidos. Buenas tardes, gracias por la invitación. Gracias por la invitación. Acérquese más, usted tiene una gran voz, más de locutor que de abogado, digo, de economista. José Alejandro, saludos. ¿Por qué esta decisión electoral de apoyar a Danilo Medina en este proceso? Primero vamos a decir en qué consiste decisión profesional, porque siempre tratamos de cuidarnos de que esto no parezca la experiencia solo de Fabricio y de José Alejandro, o de José Alejandro y Fabricio, porque en principio firmamos el documento 42 y esa suma ya se ha duplicado en una semana. Primero nosotros, es decir, que esto surgió en la academia, surgió primero en INTEC, en la Pucamaima, donde José Alejandro imparte docencia, y de alguna manera comenzamos a tener una preocupación común, que es de los profesionales y la clase media, y comenzamos con una suerte de autocrítica. Es decir, ven acá, ¿qué es lo que está pasando? Que nosotros no solo vivimos echándole la culpa a la clase política, cuando se supone que un profesional también tiene una responsabilidad con la sociedad donde vive. Y el mea culpa consistió en que los profesionales y la clase media, en sentido general, ha caído en una trampa que ya nos comienza a pasar factura. Y es que comenzamos erróneamente a entender que los problemas colectivos se resolvían de manera privada o de manera individual. Hasta que llegamos a la seguridad. Claro, por ejemplo, el tema del acceso a agua potable y a la luz. Comenzamos a comprar esta infraestructura para ponerle más presión a los acueductos que estaban débiles y tener el tinaco en el techo para que cayera por gravedad. Después el tema de la electricidad, que es un tema histórico y estructural. Primero los inversores y después las plantas eléctricas. En la seguridad, poniendo un guardián en la puerta de la casa, entendíamos que resolvíamos el problema, pero una vez poníamos un pie fuera de la casa, el problema aparecía. Y obviamente lo que nos está dando más dolor de cabeza ahora mismo, el tema del tránsito en Santo Domingo y en Santiago. Y la gente compra su vehículo. Nos endeudamos, no es solución. Vamos al mercado financiero, nos endeudamos, adquirimos un vehículo y nos damos cuenta que el tema de fondo es que hasta que no mejoremos el transporte público, no va a haber una solución. Es un movimiento político para apoyar a un partido político de decisión profesional. Es un movimiento de profesionales que apoya la reelección del presidente Danilo Medina. Más claro. Entonces, y esa autocrítica de verdad me gusta esa claridad. Es muy potente. Y nosotros, digamos, uno preguntaría, ¿y qué tiene que ver esa reflexión con el presidente o el apoyo al presidente Danilo Medina? Pues algo muy simple. Lo que nosotros desde el espacio académico y desde el espacio público durante mucho tiempo defendimos, en el caso de nosotros marchamos aquí con esa joven que usted tiene al lado por el 4% y mandamos a nuestros hijos con las camisetas amarillas y con todo eso. ¿Y por qué ese cambio de decisión? De repente nosotros no es que mucha gente teníamos un discurso que era un espacio común que decía, no, el tema, sobre todo nosotros los economistas, el tema no es de presupuesto, sino de voluntad política. Bueno, vino un presidente por el cual yo no voté, ni hice campaña, que tuvo la voluntad política para durante 4 años proteger en el presupuesto la partida para el Ministerio de Educación. Otro tema, para nosotros fue una sorpresa agradable ver a un presidente en la Asamblea Nacional diciendo que era necesario modificar un contrato de explotación minera, que mucha gente entendía que era difícil de hacer, y tuvo la inteligencia emocional y la capacidad de persuadir a su socio para que entendiera que había que morigerar las ganancias y tener una explotación minera más tranquila durante los próximos 30 años. En un tema tan nodal como el tema de la inversión extranjera, lo digo ya como economista, un país que vive de atraer la inversión extranjera. Y un tema que para nosotros
fue algo que sí nos conmovió porque era una decisión hasta cierto punto arriesgada, fue la exposición de motivos con la carta que envía el presidente al Congreso de la República de cara a la modificación del Código Penal, donde establece que no se debe criminalizar el aborto terapéutico. Esta pregunta se la habrán hecho muchas veces. ¿Por qué no otras alternativas, incluso que no han pasado por el poder, que pueden generar incluso más utopía, ¿no? Pienso en Guillermo Moreno, Minú. ¿En algún momento ustedes como grupo meditaron sobre las diferentes alternativas? Bueno, nosotros venimos de una matriz liberal. José Alejandro Ayuso, porque no es que es apellido Alejandro, usted ve, José Alejandro Ayuso, de los Ayuso. Así es. Bueno, decía, nosotros venimos de una matriz liberal, socialdemócrata, incluso con cierta militancia, en algunos casos, como el de Fabricio y el mío propio, en algún partido político, como técnicos. Ustedes han sido siempre parte de la inteligencia de la socialdemocracia de esos técnicos, de alguna manera. Que la mayor parte de las veces invisibilizados en los partidos, porque no somos candidatos de nada, ni dirigimos nada. Entonces, simple y sencillamente, o se nos hace caso o no, dependiendo de si eso trae ventajas pues electorales, etcétera. Entonces, viniendo de esa matriz, nosotros entendimos que las políticas públicas y las ejecutorias de este gobierno tienen una fragancia socialdemócrata real. O sea, aquí hay una preocupación de parte del presidente Danilo Medina de atacar la desigualdad. Un ejemplo, ¿cómo puede ser igual a otro una persona que no sabe leer y escribir, por ejemplo? Eso es un tema que... Y esas personas, venían los presidentes liberales y todo, y bueno, esos son ¿cuántos? 1 millón de personas, de dominicanas y dominicanos que no saben leer, pues no importa. O sea, mientras los otros sepan leer y puedan subir por un elevado, etcétera, pues no hay ningún problema. Somos un país moderno, pero íbamos dejando ese grupo humano pues en la ignominia. Entonces, el presidente Medina y su equipo de gobierno definitivamente pues nos convencieron de que primero debía, en mi caso como jurista, yo apoyé la modificación constitucional porque entendía que ese es el sistema más idóneo para cualquier país. 4 años y usted lo hace bien, se presenta a las elecciones, la gana o las pierde. Incluso hemos visto casos en lo que nosotros estuvimos involucrados, en que se perdió una reelección. Porque simple y sencillamente se consideró que el gobierno no había sido del todo bueno, vamos a decirlo en esos términos. Entonces, volviendo al caso del presidente Medina, entendemos que hay muchas cosas que se han hecho, otras que faltan por hacer. ¿Y las alternativas? No me han dicho. Bueno, las alternativas no nos parecen, en mi caso muy particular, no me parece que ninguna alternativa tenga la opción o la posibilidad de alcanzar el poder. Y quizá lo que es peor, no creo que por el discurso, porque aquí ya uno puede pues analizar al presidente Medina como un ejecutor, ya porque ha sido presidente. No era lo mismo en el 2000, por ejemplo. Mientras que lo demás, no sé, como que la teoría y lo que plantean, pues simple y sencillamente se parece a lo que yo veo que está haciendo. Mi pregunta era sobre la reforma Medina constitucional, en principio, pero veo los motivos del apoyo a la reforma. Yo en lo personal pienso que reformar por el poder, o sea, no es sano para ningún país. Solamente se reformó un artículo de la Constitución, se movió un engranaje. ¿Qué deja dicho esto de Danilo Medina? Ustedes hablan de un líder diferente, sin embargo, en políticas sociales ha mostrado ser diferente de Leonel Fernández. Ahora bien, en los últimos días, en los últimos meses, han pasado situaciones que no habían pasado en gobiernos anteriores.
situaciones que mueven a preocupación a la ciudadanía sobre cuál es el real carácter de Danilo Medina. ¿Es Danilo Medina un presidente que envía a oprimir? ¿Es Danilo Medina un presidente que no comunica, que comunica solamente lo que quiere, que responde a la población cuando quiere a raíz de la denuncia de Percio Maldonado? O sea, ¿cómo perciben presidente ustedes de la Asociación de Diarios realmente a Danilo Medina, que muestra una cara de cara a las políticas sociales y muestra otra cara de cara a los que abogan por las políticas sociales, que son los movimientos sociales? Mira, yo creo que el paso nuestro es valiente por un tema que voy a establecer rápidamente. Nosotros los que venimos de una matriz histórica, como la definió José Alejandro ahorita, yo voy a decir más liberal, para decirlo un tema más amplio o menos conservadora, tenemos una fatídica tradición de que ponemos las contradicciones primero antes que los puntos en los que estamos de acuerdo. En las coaliciones, en los grupos políticos, lo importante no es estar de acuerdo en todo. Yo tuve la oportunidad de vivir en Chile y ver el crecimiento de la coalición política más exitosa de Latinoamérica, que gobernó durante 20 años. Y ese variopinto que iba desde la democracia cristiana hasta la socialdemocracia, tenía un mar de contradicciones. Ahora, ponía sobre el tapete los puntos en los que estaban de acuerdo y comenzaban a construir sobre esa base, en el entendido de que la vida de las naciones es muy larga y de la de los individuos es muy corta, y lo que queda al final para las futuras generaciones son las realizaciones en materia de políticas públicas. Y eso de alguna manera siempre me inquietó y fue un gusanito que me picó, porque decía, oye, ¿por qué si ellos pudieron, nosotros aquí tropicales y más en Guayabera no podemos hacerlo? Bueno, había toda una tradición histórica, había un tema también de egos de los liderazgos que dieron al traste con que eso no fuera posible. Traigo eso a colación un poco para decir que nosotros podemos, en muchos de los temas que están saliendo, estar en desacuerdo. Como ahora, el dengue, por ejemplo. Aquí el tema, pero yo creo que lo bueno que tú tocas el manejo. El dengue, nosotros comenzamos con una autocrítica, y qué bueno que lo traes a colación. Nosotros en el documento dejamos dicho que estábamos, o que nos comprometíamos con apoyar la nueva propuesta programática 2016-2020 del presidente Medina en 4 aspectos que nosotros entendíamos que eran relevantes para reducir la desigualdad. El primero, la universalización de la educación inicial y la protección a la infancia. Sabemos que las estancias infantiles están en marcha. Pero nosotros entendemos que hay que vincularlo al sistema educativo, porque la desigualdad comienza en el sistema educativo, en la educación inicial. La educación comienza desde el vientre de la madre, pero algunas familias tienen la capacidad de enviar a sus hijos a educación inicial con todo este tema de estimulación temprana. Y después eso los niños lo pagan en la educación secundaria y aguas abajo en el mercado laboral de manera muy cara, teniendo que optar, no pueden optar, sino que tienen que entrar en el mercado informal. El segundo, en el tema de los servicios públicos, fundamentalmente aumentar el acceso de agua potable y alcantarillado, que es el gran problema de las grandes ciudades, y el tema del transporte. En el tercero, el aumento de la protección social, y el cuarto y último es el tema de la creación de una nueva seguridad, en el entendido de que no es necesario solo reformar la policía en términos de lo que hay hoy, sino también integrarla a la comunidad. En otros países la policía también hace campañas con el dengue junto con la otros temas. Para José Alejandro Ayuso o para Fabricio Gómez Mazara, en la cultura política dominicana, desde la fundación de la República, siempre ha existido la tendencia a la movilidad política, es decir, pasar de una posición a otra, simplemente por coyuntura o sencillamente por motivaciones que pueden ser hasta estrictamente personales. Y lógicamente en los últimos tiempos esa tendencia se ha acentuado. Hemos visto que se han ido distanciando las diferencias desde el punto de vista ideológico entre los grandes partidos políticos de la República Dominicana. Y en algún momento todos han coincidido. Bueno, como ahora, por ejemplo, hace un año, prácticamente un año y tanto,
habían 3 partidos políticos dominicanos claramente diferenciados y que habían ejercido un protagonismo fundamental en la vida política dominicana en los últimos tiempos. Y esos partidos que se habían enfrentado entre sí terminaron reuniéndose todos alrededor de una sola propuesta. Lo logró precisamente el presidente Danilo Medina, reuniendo a PRDistas, a reformistas y a PLDistas. Ahora bien, la pregunta es la siguiente. Cuando se produce la decisión de ustedes de pasar a respaldar el proyecto reeleccionista de Danilo Medina, ¿de dónde procedían ustedes en términos inmediatos? ¿Del PRD, del PRM o estaban en una posición neutral? Mira, qué bueno que tú me haces esa pregunta. Nosotros fuimos, creo que al igual que tú, expulsados de los registros del PRD de cara a la convención. Tenemos 3 minutos para sintetizar. Ok, nosotros fuimos expulsados de los registros del PRD. Desde el principio nosotros nunca comulgamos con la idea de un nuevo partido, porque la historia estaba ahí. Escisión implicaba postergar la llegada al poder del partido. Incluso tampoco estuvimos de acuerdo a nivel interno con las expulsiones, porque entendíamos que los liderazgos iban a decantar. Imagínense lo que para nosotros, tanto José Alejandro para mí, en mi caso que vengo de una formación de economía y finanzas, ver un partido que uno duró una década, salió un 32%, en el 2008 un 40%, en el 2012, aún con la derrota, un 47%, la tendencia era clara. Había que preservar la franquicia y que un dirigente de la nueva generación aprovechara ese 47%, que era un valor agregado y añadido, no solo por lo que aspiraban, sino por lo que estábamos detrás sustentando las políticas públicas, que aunque no nos escucharan y nos invisibilizaban, también teníamos nuestro pequeño esfuerzo ahí. Y ver todo ese valor que se perdió por un tema personal, porque no se buscó una tercera figura en ese momento, por tema de ego, era como volver a ver esa terrible pesadilla, y obviamente eso nos desvinculó emocionalmente de cualquier tema que tuviera que ver con eso. No nos fuimos al PRM porque entendíamos que era comenzar otra vez ese tema, y de verdad que estábamos en una suerte de limbo partidario en estos 2 años, ¿no? Y eso, de alguna manera, además de las coincidencias con las políticas públicas de las que habló José Alejandro, fue lo que nos llevó a tomar la decisión que estamos planteando. Y definitivamente el presidente Medina está emergiendo como un líder integrador. O sea, este es un gobierno que escucha. El presidente no solamente va los domingos a veces integra y a veces desintegra, hay que decirlo. Bueno, pero vamos a decir que tiene mayor capacidad de integrar que los mismos grupos alternativos, como decía Pablo, que ni siquiera tienen ni siquiera se reúnen y tienen un candidato común y se convierten en una opción real, sino que cada quien anda con su discurso y simple y sencillamente pues no tienen opciones electorales. Señores, gracias. José Alejandro Ayuso, Fabricio Gómez Mazara. Yo quiero dejar un 30 segundos. Así como para el sector conservador, la emergencia del liderazgo del expresidente Leonel Fernández fue una buena noticia ante la desaparición física del doctor Balaguer. Para los que venimos de matriz liberal, la emergencia del liderazgo de Danilo Medina ha sido una buena noticia, porque tenemos a alguien que ha puesto en práctica la política que durante tantos años veníamos pregonando desde la academia y desde el espacio público. Y yo creo que lo que lamentamos fue que no lo hizo uno de los que apoyamos. Pero sería mezquino no reconocer. Fabricio Gómez Mazara, José Alejandro Ayuso, Movimiento de Decisión Pero no ha dejado Profesional. Que los Gracias, señores. Cambio fuera, Mauricio. Ahora, ¿cómo anda el mundo? Con Gonzalo Barca, desde La Voz de América en Washington, para El Sol de la Tarde. $4:32. Gonzalo, buenas tardes. Buenas tardes, exactamente a las 4:32 la noticia se produce aquí en Washington y la tenemos para todos los oyentes del Sol de la Tarde. Cambiante el escenario político, imagínate. Acá los republicanos, ¿cómo andan? Don Carson, Dame la buena. y el amigo cómico, ¿cómo está eso?
Fuera cómico. Bueno, te cuento que Ben Carson, contra todo pronóstico, es lo que se está comentando aquí en Washington, es lo que se está hablando en todos los lugares, desde el Capitolio hasta los cafés de la capital. Están hablando de que Ben Carson, el candidato que pensaban que iba a anunciar su salida de la contienda republicana porque no tenía el arranque o el despegue necesario, está dándole una tremenda tunda política a Donald Trump, 26 puntos que favorecen a Carson. 26% de los republicanos lo favorecen a Donald Trump. Todavía sigue en segundo lugar, pero muy, muy por debajo, 6 puntos porcentuales, que eso en política Dios existe, un mundo. Y Marco Rubio, sí te puedo decir, se encuentra en tercer lugar con un 11% del favor republicano. Así es que Ben Carson se está preparando. El amigo de muchos, Donald Trump, parece que se está opacando y empieza a definirse muy bien el escenario republicano para las próximas elecciones, imagínate. Desde que se inició la campaña republicana, ¿cuántos cambios, por ejemplo, en el liderazgo de los candidatos republicanos se han producido? Claro, mira, constantemente se han producido. Recuérdate que entre los republicanos, y esto es interesante que lo entiendan todos los latinoamericanos, bueno, específicamente los dominicanos, y es que en los republicanos hay un ala muy conservadora, muy radical, que es lo que se llama el Tea Party, el partido del té, que están buscando fuertes cambios demasiado conservadores, o sea, que quiten dinero de las obras sociales, que quiten dinero de estos programas, que el Estado se aboque básicamente a no contratar gente, sino que sea un Estado pequeño con un gran presupuesto. Y ese liderazgo está cambiando porque los del Tea Party tienen mucho dinero. Y en un principio había... ¿Aló? ¿Se fue? Se cortó. Sí. Claro, es que con una noticia así. El cambio se dio con precisamente Donald Trump, que tenía el favor del Tea Party, pero empezó a decir cosas y a tirar comunidades enteras, principalmente los latinos, en contra, que los latinos son los que van a decidir, como lo ha dicho el Pew Center, las próximas elecciones, y esto está pagando las consecuencias. Ahora, si es que el liderazgo continúa cambiando, vamos a ver cómo se van a posesionar ya en las próximas semanas, que ya empieza la recta final. En este momento, Ben Carson, el neurocirujano, muy exitoso, está encabezando las encuestas de los republicanos. En otro orden, y yéndonos un poco lejos de Estados Unidos, a Rusia, a propósito de este avión que cayó en el Sinaí, ¿sabes de alguna colaboración estadounidense de caras a determinar cuál fue la real causa de la tragedia? Sabemos que entre Rusia y Estados Unidos hay muchos niveles de tensión, pero ¿esto sirve para una colaboración bilateral? Mira, sí, efectivamente la Casa Blanca precisamente anunció que se está dando todo el apoyo a Rusia, pero también nos han informado de que los rusos son bastante... son un poquito recelosos en cuanto a la ayuda de Estados Unidos, porque creen que esa ayuda de alguna u otra forma va a servir para copiar o para obtener información que ellos la guardan muy recelosamente. A pesar del anuncio de que Estados Unidos, como bien lo has dicho, se ha dado un anuncio de que desea colaborar, pero Rusia lo ha tomado de manera, si se quiere, un poquito, le agradeció a Estados Unidos, pero está fríamente. No significa esto que Rusia ahora se va a abrir una nueva puerta de gran amistad, de gran colaboración, sino que por el contrario, Rusia, como te digo, lo ve muy pausadamente, muy fríamente, y lamentablemente las relaciones continúan bastante frías, continúa la investigación, un gran misterio rodea todo, principalmente viniendo de Rusia, en donde la información no es fidedigna, tiene muchas aristas, mucho control de la información que sale de los medios está controlada por el gran aparato estatal, que en definitiva en este momento Vladimir Putin está controlando con su gran poder que tiene en este momento. Así que hay que tener cuidado en ese sentido. Gonzalo, muchísimas gracias. Gracias a ustedes, siempre un placer. Buenas tardes, Gonzalo Abarca desde Washington. Cambio fuera, Madrid.